Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Micrófono Abierto con Keren Riquelme a través de todas las plataformas de News PR y News PR Digital. En esta ocasión estamos desde la convención MIDA en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y me acompaña un invitado especial que tengo el gusto también de que lo acompaño como panelista en otra plataforma que nosotros tenemos radial, pero en el día de hoy me complace presentar al licenciado Gregorio Igartúa Jr., que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando un poquito acerca de todos estos temas que no solamente la Convención de MIDA da paso, sino también al tema que nos une, el tema político. Bienvenido, Gregorio. Gracias por tenerme, Keren, y saludos al público que nos está viendo a través de las redes. Sí, yo contenta de que estés con nosotros. Yo muy agradecido y feliz. Y sé que pues hemos hecho buena química en el programa y hemos podido pues desarrollar, cuando digo en el programa radial, ¿verdad?, que compartimos, y hemos podido desarrollar otros temas, además de la política, pues temas de economía, y precisamente por eso en el día de hoy quise que estuvieras específicamente en esta convención de MIDA, porque aquí nosotros estamos viendo un Puerto Rico próspero, un Puerto Rico con muchos negocios, un Puerto Rico donde comparado con el año pasado, yo estuve aquí el año pasado y había pues muchísimos booths y muchísimos productos, pero esto a mí no me gustaría decir duplicado o triplicado porque no tengo las estadísticas, ¿verdad? Y hay que ser responsable con ello, pero veo muchísimos más productos, por lo menos es la percepción que yo tengo de la que tuve el año pasado. Ahora, ¿cómo esto contrasta? Y yo creo que esto podríamos comenzar a discutir con lo que quizás se dice en la calle, porque yo lo que veo es que hay una percepción de pesimismo en cuanto a la economía, en cuanto a los negocios, en cuanto a la apertura de negocios y todo lo que se habla es lo negativo y se habla de las dificultades y no es que vamos a esconder, ¿verdad? El elefante que está en medio de la sala no es que lo vamos a esconder y sabemos que estamos trabajando con los permisos, con la infraestructura en Puerto Rico, sobre todo con la eléctrica, pero de lo que nosotros estamos viendo aquí muchas veces contrasta con ese pesimismo que se escucha en la calle. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué me podrías compartir acerca de eso? Pues mira, distinto, cuando nosotros estamos discutiendo muchas veces la economía, la política y todo esto, pues se utilizan los términos un poco genéricos, ¿verdad? Porque no podemos ser demasiado específicos todo el tiempo, pero tendemos a separarlos y a tocarlos discretamente cuando la realidad estamos trabajando con un ecosistema complejo donde todos interactúan entre sí y tienen efectos entre sí. Hay momentos donde algunos elementos muestran señales de ciertos conflictos, ciertos problemas, pero no necesariamente todos, ¿verdad? Y eso es parte de la complejidad y de lo interesante de esto. En cuanto a lo que estamos viendo, yo creo que es símbolo de ese espíritu que tiene el puertorriqueño empresarial, distinto a lo que mucha gente dice, que el puertorriqueño verdaderamente tiene ese interés por progresar, por meter mano, por hacer las cosas bien. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ideas nuevas, gente con negocios que los quieren desarrollar. Y yo creo que eso, como regla general, se mantiene. Pero dentro de ese ecosistema más complejo, pues evidentemente hay elementos de estrés, como dirían en inglés, en determinados momentos, que sí es importante discutirlos, que sí tienen un efecto, pero que no necesariamente son representativos de todo. Y yo creo que a eso se debe. También tengo que reconocer, como puertorriqueño que soy, tú sabes que nos gusta quejarnos también, pero eso nunca ha minado nuestro espíritu por echar para adelante, que es parte. Y sí, hay situaciones complejas como las que de seguro vamos a discutir, pero no todo es malo y siempre hay espacio, obviamente, para atacar esas áreas de preocupación del pueblo. Sí, fíjate, interesante lo que dice de que el puertorriqueño le gusta quejarse. Los otros días yo estaba viendo un reportaje acerca del pueblo español. Entonces, pues, obviamente los puertorriqueños tenemos dentro de nuestra genética bastante, ¿verdad? Pues, yo creo que cualquiera puede ir como 2 o 3 generaciones para atrás y va a encontrar o un español o un europeo, por ahí anda, ¿verdad? Metido dentro de nuestra mezcla genética. Y decían que el español también tiende a quejarse mucho. Y pienso que muchas veces es algo o genético o también de influencia cultural, porque
no podemos negar nuestra herencia europea española, pero creo que nosotros que estamos en los medios tenemos una responsabilidad bien grande de dar un punto de vista moderado, real, que pueda ser balanceado, porque hay personas que en la calle pues simplemente repiten lo que otros repiten. Pero ese otro que fue el primero que trae el mensaje, ese mensaje pesimista en la fila del banco o en la gasolinera, que siempre pues generalmente viene con un tono negativo, pienso que si nosotros en los medios podemos reforzar lo bueno que está haciendo Puerto Rico, aunque quizás no sea tan taquillero, ¿verdad? Porque quizás si tú presentas algo que es como pesimista o que es, ¿verdad?, juicy, como se dice allá afuera, pues podría vender más. Pero mira, estamos en un sitio donde hay gente que verdaderamente quiere echar para adelante, que no necesariamente son empresas gigantescas, que son personas que tuvieron una idea de un producto. Y pienso que esto tiene mucho que ver con la esperanza del pueblo. Yo sé que Puerto Rico ha estado en unas situaciones terribles en el sentido de que hemos sobrepasado desastres naturales, un proceso de quiebra, pero hay esperanza. Y siempre que se habla, y ahora aquí quisiera entrar un poquito en el tema económico y es en el tema de promesa, porque no podemos hablar de la economía de Puerto Rico y del futuro de Puerto Rico si no tocamos el tema de promesa. ¿Cuán viable tú ves verdaderamente? O sea, porque todo el mundo tiene una opinión, no, promesa se va, no, promesa se queda, pero en tu opinión, ¿cuán viable es este desarrollo económico que estamos viendo aquí en Puerto Rico y que vaya de la mano con una salida de la Junta de Control Fiscal? Pues mira, primero que nada, yo creo que yo tengo una visión un poquito poco popular en cuanto a la Junta en varios aspectos. Yo, sin entrar en la capacidad de las personas, sin entrar en las intenciones, porque a mí nunca me ha gustado eso. Ahora, si vamos por los hechos, yo creo que la Junta, en términos esenciales, ha fracasado con varios de sus encomiendas principales, particularmente en esas áreas que tienen un impacto directo sobre la economía, que son esos baluartes que, además de la cuestión fiscal, le encomendaron a la Junta desarrollar, que era desarrollar la infraestructura crítica, que incluye el problema principal que tiene Puerto Rico, que es el problema energético, porque es un problema de estabilidad, de ánimo del pueblo y también es un problema de costos para todos los negocios y otros aspectos que van a eso mismo, al ecosistema que hablábamos ahorita, la parte reglamentaria, la parte de la infraestructura crítica, y en esos aspectos yo creo que la Junta primero llegó a Puerto Rico sin conocer bien el esquema particular que tiene Puerto Rico gubernamental. Antes de entrar al programa hoy, casualmente tú y yo hablábamos de que Puerto Rico no es tan sencillo como parece y mucha gente viene con su experiencia a lo mejor en los estados y quieren trasladarla directamente a la operación de Puerto Rico. Y aquí tenemos una idiosincrasia que está atada intrínsecamente a los procesos políticos, por lo tanto tienen que dejarse llevar. Obviamente no es que nosotros vamos a querer imponer, porque a nosotros nos impusieron bajo la ley promesa, pero para que pueda trabajar, es lo que yo digo, que hay que conocer esa idiosincrasia. Y entonces la estructura gubernamental es distinta. Yo también creo que de la forma que están puestas las métricas de promesa, es lo que en inglés le dicen un self-fulfilling prophecy todo el tiempo, donde tú estás cogiendo una junta que tiene un trabajo que ya tiene un andamiaje completo y le estás diciendo, vas a desaparecer en cuanto pasen estas cosas. Y la realidad es que después de muchos años ya muchos componentes de esa junta, ese es su trabajo, ese es su diario vivir, y no es tan fácil que voluntariamente quieran salir de ese rol, además del rol de buena fe de tratar de mantener a Puerto Rico con un sistema fiscal mucho más responsable que el que quizás había. Así que en ese sentido yo veo difícil que Puerto Rico salga rápido, a menos que sea por situaciones políticas, es decir, que se haga presión en el Congreso y se hagan unos cambios radicales en la ley
Yo creo que, de nuevo, hay que reforzar la parte de la infraestructura crítica y yo creo que no puede recaer la salida de la Junta en la propia Junta, certificar que están pasando unas cosas, porque eso lo convierte en un círculo vicioso. Yo creo que tiene que haber un ente independiente que es el que entienda hasta cuándo, si es por mí, que se vayan inmediatamente, no porque o sea, tenga nada. que poner a la Junta a certificarse, y cuando estamos hablando de la Junta de Control Fiscal, a certificarse ellos mismos que están en cumplimiento, es poner al cabro a velar las lechugas. Exacto, y la Junta es igual que cualquier otro, termina siendo una empresa y un andamiaje económico grandísimo de lo cual mucha gente depende. Y por eso no quiero mancillar, yo siempre soy bien cuidadoso en esto, su trabajo, sus intenciones, pero la realidad es la realidad. Igual que le pasa que se le critica a los partidos, se le critica a las empresas, pues eso pasa también ahí. Yo quisiera que se fueran porque yo creo verdaderamente en la capacidad del puertorriqueño y yo creo en nuestra capacidad y nuestro interés genuino de que tengamos la autonomía necesaria de autogobierno, que se pueda dentro de este estatus, pero el máximo que se pueda. Yo no creo en que tiene que venir nadie. Si el gobierno quiere, el gobierno federal, para dar ciertos beneficios, quiere establecer unas métricas, yo no tengo problemas con eso. Pero que haya un gobierno paralelo, yo nunca he estado muy a favor de eso. Sí, mira, precisamente trajiste el tema de la autonomía y esto era algo que quería que habláramos un poquito acerca de la limitación constitucional sobre la autonomía fiscal, que ha sido desde el primer día la mayor crítica de la Junta de Control Fiscal. No podemos tapar la realidad de que Puerto Rico tuvo que irse a la quiebra, que pues hubo que hacerlo a través de una ley especial que se llamó Promesa, donde establece la Junta de Control Fiscal, pero esto lo que nos ha estrujado en la cara, que somos una colonia. Hay personas que no le gustan llamar una colonia. Muchas veces la colonia viene dentro de muchísimos otros contextos. Por ejemplo, una colonia, lo que se veía o las que hay en Europa o África, pues el contexto es diferente a la colonia que nosotros estamos viviendo como la colonia más antigua del mundo. O sea, son dos tratamientos diferentes, muchas veces debajo de una sola palabra. Al final del día, pues siempre hay un poder mayor sobre las colonias y la falta de autodeterminación, pero ese elemento constitucional versus autonomía fiscal, que siempre ha sido lo que ha herido a aquellos que decían que el Estado Libre Asociado era lo mejor que le había podido pasar a Puerto Rico, como lo mejor de los dos mundos. Y ahí te la dejo, Gregorio. Mira, te voy a unir todo bajo un solo tema, bajo un solo contexto y concepto. El concepto de la colonia dentro del contexto internacional mutó un poco y aunque aquí no se usa tanto, yo creo que es mucho más efectivo que el término colonia, y es la determinación de verdad no se hace a base de control sobre el territorio, sino en base a la gente, que es lo que importa, porque el pedazo de tierra es un pedazo de tierra. A la larga, el contexto moderno del derecho es la persona, sí, aunque incluye el otro. Y el término es si somos, en inglés es self-governing, si tenemos autogobierno, o si somos un territorio sin autogobierno. Ese es el contexto que antes se conocía como colonia o no, ha mutado a eso. Que va de la mano de la autodeterminación. Determina correctamente, va completamente de la mano de la autodeterminación. Entonces, si vamos a ese criterio, lo empatamos con la parte constitucional, la realidad es Puerto Rico. ¿Tiene autogobierno? Pues mira, a nivel local tiene cierto autogobierno para tomar ciertas decisiones. Ahora, para saber cuál es el nivel de autogobierno, pues hay que ir a la Constitución de los Estados Unidos y verificar cuáles son las facultades que se le otorgaron al Congreso, ¿verdad? Porque el Congreso tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y hay un listado que se ha expandido mucho a través de la cláusula de comercio, pero hay un listado allí y si tú vas a ese listado te das cuenta que todas esas cosas que específicamente le corresponden al gobierno son cosas esenciales para desarrollar todos estos aspectos económicos, internacionales o domésticos, los aspectos del comercio interestatal, los aspectos de seguridad nacional, etcétera. Y no quiero hacer la lista taxativa porque está ahí en la Constitución, pero si vamos a eso,
si nosotros no tenemos participación efectiva en el Congreso, no votamos por el presidente y esas facultades que son tan amplias están delegadas a esos funcionarios, pues evidentemente no tenemos autogobierno. El mejor ejemplo que yo doy es el siguiente. Si tú me hubieras preguntado incluso a mí, que soy estadista y que estoy bien claro en que el Estado Libre Asociado no es lo que le han vendido al pueblo de Puerto Rico, sinceramente, si tú me hubieras preguntado a mí hace 20 años si en Puerto Rico yo veía viable que el gobierno federal creara una institución paralela, como lo es la Junta, y que nos quitara tantos niveles de autogobierno y que el gobierno de Puerto Rico incumpliera con tantas cláusulas constitucionales sobre la prelación de deuda y otras, yo te diría como regla general que no, que yo entendía que a pesar de esas limitaciones había habido un desarrollo que implicaba que esas áreas yo las veía muy difícil que las tocaran porque era un retroceso muy grande. Hoy tengo que venir a decirte aquí que eso que yo pensaba era incorrecto. Sí, lo que parecía imposible se hizo posible. Eso es como que, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de la posibilidad de una guerra y de la posibilidad de armamento pesado, incluso, ¿verdad? Estamos hablando de armas nucleares, que hacía tiempo no se hablaba de ese tema y que fue tan famoso para la época de Reagan y de digo, no hablemos mucho de eso porque nosotros somos de menudo para acá, ¿verdad? Y después nos sacan la edad, Gregorio. Estamos jóvenes, no te preocupes. Pero, y ahora estamos hablando de que es una posibilidad real. Si nosotros extrapolamos eso a las posibilidades políticas, yo creo que para lo que es el Estado Libre Asociado sería prácticamente una bomba nuclear lo que cayó cuando viene la ley promesa. Es una bomba nuclear. Y los últimos casos leading que hemos tenido, de hecho, quería que abundáramos un poquito acerca de los casos insulares, porque incluso me parece que fue Gorsuch el que llama a revisar los casos insulares como un asunto de dignidad en cuanto a las cláusulas territoriales. Y me gustaría que hablaras un poco de eso. Yo sé que estamos como que brincando un poquito de tema, pero es que todo al final del día volvemos tiene al tema del ecosistema donde todo tiene un efecto sobre el otro, así que sí impacta. Mira, yo te voy a decir mi perspectiva con los casos insulares, que también no necesariamente es la que todo el mundo dentro de... la opinión popular. Mira, los casos insulares, por las razones que sea, en el momento en que se dan, no se dan en una determinación 9-0, sino que se dan un Tribunal Supremo de los Estados Unidos dividido por el mismo medio, básicamente. Y se dan dentro de un contexto también filosófico y político que no es el que estamos ahora. Aun cuando han estado subyacentes, yo tengo un problema con que nosotros querramos, por cuestiones políticas, retrotraernos todo el tiempo a 1898, porque por más que yo tenga reservas con el Estado Libre Asociado o todo lo que ha pasado, ha habido un cambio. No estamos en la posición que estábamos hace 125 años. Que sea sustancial, que sea lo que yo quiero, no, pero ha habido unos cambios. Hay que reconocer que, por ejemplo, la Constitución sí nos dio un nivel de autogobierno similar al de los estados y ese tipo de cosas. Y por eso yo no quiero ser absolutista. Y creo que siempre me ha sido triste que yo creo que hasta los mismos puertorriqueños les encanta cada vez que el Tribunal Supremo toca los casos insulares, y por el contrario, yo creo que debieron haberse quedado atrás, porque no solo nos representan la realidad constitucional de los Estados Unidos, sino la realidad de Puerto Rico. Ahora bien, independientemente de lo que yo quisiera y lo que yo pienso, lo cierto es que cada cierto tiempo el Tribunal Supremo trae el tema, pero lo trae de una manera que para mí es altamente contradictorio. Y vamos a la colonia de nuevo, cuando les conviene, no aplican eso. Puedes ir no me acuerdo si es el caso de Boumediene, pero que en su momento cuestiona si en una de las expresiones dice los casos insulares si tuviesen cualquier relevancia o validez hoy en día. Fíjate, el mismo tribunal está diciendo, mira, eso es cuestión pasada, pero de momento vienen en un caso como el caso que se dio recientemente en cuanto al seguro social suplementario, y no se atreven a aplicarlo directo, pero siempre lo traen un poquito y utilizan elementos de la decisión. Y lo que eso demuestra es, no es por decir lo mismo, porque el problema es que los procesos políticos tardan mucho, hasta que no tardan y de momento se da un cambio súbito, que a veces pasa, pero los casos insulares son representativos independientemente de su validez, como diga el tribunal, como fuente de derecho,
Y es triste, como te dije, que muchos puertorriqueños sean los más férreos defensores por cuestiones políticas de los casos insulares. Para mí eso es reprochable. Pero aparte de eso, independientemente de su validez, en términos prácticos estamos viviendo una realidad que el Congreso, aun cuando nos reconozca de vez en cuando, o el gobierno federal, algunos derechos, en determinados momentos, si así lo entiende porque le conviene, no tiene reparo alguno en eliminar parte de esas concesiones y tomar determinaciones sin nuestro consentimiento y sin nuestra participación democrática. Claro, por eso, ¿verdad? Independientemente se llame colonia o se llame como usted quiera llamarlo dentro del contexto filosófico o de la definición, la realidad es que somos un pueblo que no hemos podido tener una autodeterminación. Y de hecho, interesante esto que estás hablando acerca del Congreso y traemos, ¿verdad?, la falta de autodeterminación que tenemos. ¿Tú entiendes? Y esto ya es más una pregunta más filosófica en cuanto a tu opinión personal. ¿Tú crees que eventualmente la estadidad se resolverá en el Congreso como un asunto político que, ¿verdad?, que va a ir llevándose hasta que se resuelva políticamente? ¿O tú entiendes que quizás a través del Tribunal Supremo Federal y alguna resolución de algún caso obligue a que se cambie el Estado de Derecho y finalmente se pueda reconocer los derechos que tiene Puerto Rico para convertirse en un Estado? Mira, tremenda pregunta compleja. Obviamente yo siempre voy a tener en esa contestación, no puedo ser 100% objetivo porque yo pues tengo mi preferencia, la cual es evidente, pero te voy a hacer lo más sincero posible. Los procesos políticos tardan. ¿Por qué tardan? Además de cualquier otra consideración filosófica o incluso de justicia que podamos hacer, hay una realidad que esto se desenvuelve dentro de un campo político también. Yo le pregunto ahora mismo a cualquier puertorriqueño, ¿quién es el senador de Wyoming? Nadie sabe. Y no tiene por qué saberlo necesariamente. Uh-huh. Pues entonces, si yo hago la misma pregunta en los estados, ¿cuál es la situación de Puerto Rico? Oye, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el tratamiento que el Congreso le da a los Estados Unidos? Mira, hay veces que ni siquiera saben dónde queda la isla. Congresistas que no saben, me han dicho a mí personalmente que desconocían que los puertorriqueños no votábamos por el presidente. Uh-huh. Entonces, yo entiendo eso. Así que hay una parte educacional. Por otro lado, hay una realidad en la medida que, como está estructurado el Congreso, en la medida, sobre todo el Senado, en la medida que Puerto Rico se convierta en un estado, le quitas poder a algunos de los estados. Se diluye un poco y siempre eso va a sopesar, va a pesar sobre la mente del que toma las decisiones. Así que si hay unos impedimentos, hay que orientar, pero yo creo que sí va a ser necesario que en algún momento, además de la cuestión política, pasen determinados eventos que jamaqueen el palo. Y a veces la forma más efectiva es con los tribunales. No te puedo decir el caso necesariamente, a veces es por casos que ni siquiera están relacionados. Así es. Como se jamaqueó el palo con el asunto de la segregación racial en los Estados Unidos. Y no tardó 10 años, algo que para nosotros sería evidente, tardó décadas en lo que eventualmente el Tribunal Supremo dice, espérate, esto no se está resolviendo por la vía política, hay unos derechos fundamentales, hay que atacarlo. El hecho de ser una isla, el asunto insular, pues nos mantiene alejados, no es fácil convocar una marcha allá, pero lo más difícil para mí y lo más que nos tiene atrasados, además de todo eso que es real, es la idea, y esto volvemos a atarlo con el evento de hoy, de que el puertorriqueño lamentablemente a veces piensa que cuando se habla de estatus, de lo que estamos hablando nada más es de voto y de una cuestión exclusivamente política, y no se dan cuenta, por ejemplo, que cada uno de los negocios, por ejemplo, que está aquí, tiene que cumplir con reglamentación federal, le gusta, claro, ¿no? Y esa reglamentación federal, los que la diseñan y la aprueban, cogen el insumo de la gente de sus estados, de los negocios de allí, para determinar, oye, esto nos conviene a nosotros, mira, pues si lo tenemos que aceptar, vamos a añadirle esto para proteger ciertas cosas. Ese tipo de cosas del diario vivir es parte de la cuestión del estatus y no es nada más el issue del día que se vote, es algo constante. Claro, es que el estatus, aunque hay personas que no lo quieran aceptar, repercute en toda nuestra vida. Todo.
en todo. Y de hecho, de lo que es la economía, que nosotros pues obviamente somos parte de los Estados Unidos, estamos en un sistema capitalista, toda la vida va a girar alrededor de un sistema donde el comercio, donde estamos fiscal, económicamente hablando, Puerto Rico cómo compite con otros estados, todo eso tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Desde que tú sales de tu casa, aunque tú no te des cuenta, el estatus es parte de nuestra vida. Mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué estos productos? Cuando yo voy a meterme en una página de internet porque quiero ordenar algo, ¿por qué a veces Puerto Rico está como estado? ¿Por qué a veces está como país independiente? ¿Por qué a veces el producto no está disponible? Es una serie de cosas que la gente se cree que es por puro capricho. No, responde precisamente a esta incertidumbre que hay, a unas barreras económicas que se han creado con el tiempo como consecuencia de este disloque que hay de tratar a Puerto Rico a veces de una manera y a veces otra. Y no es puro capricho. Programar nada más la página del sitio para permitir la distribución en Puerto Rico de ciertos productos, a veces es lo suficientemente caro como para que ellos decidan ni siquiera enviar cosas aquí. Sí. No porque no quisieran, sino porque es una complejidad que no se justifica. Así que hasta en ese detalle, mira, yo tengo, y con esto, que si no me callan a mí, ya tú sabes que yo sigo hablando. No, Gregorio no habla mucho. No, pero mira, cositas del diario vivir. Como yo digo, el impacto cotidiano del estatus. A mí me encanta el fútbol americano. Y hubo una época que yo pagué y me aceptaron pagar el plan de la NFL para ver todos los juegos. Pues fíjate, si me conectaba a través de Liberty, me bloqueaban en la señal, una señal legítima que yo había pagado y todo, me la bloqueaban bajo la premisa de que estaba la señal era internacional y no estaba cubierta. Después que me habían cobrado a mi dirección de Puerto Rico y estaba elegible, si me conectaba utilizando el Wi-Fi del celular, como la señal venía desde Miami, entonces podía ver los juegos. Hasta en cosas tan sencillas como esa, el estatus tiene un impacto. Claro, mira, hablando acerca de las compras online, ya que estamos acá en la convención de MIDA, me gustaría repasar contigo un poco el resumen de la radiografía del consumidor 2025. Claro. Y estabas hablando acerca de esas compras online, muchas veces la dificultad que se le hace al puertorriqueño, el comprar, muchas veces sopesan si comprarlo online, comprarlo presencial. Y la radiografía de este año del consumidor dice que el 62% de los consumidores compran online para ahorrar tiempo y evitar filas. Solamente el 16% lo combina en compra online y presencial. Así que es interesante, ¿verdad? Yo soy una de las personas que generalmente, a mí no, pues, a quien le gusta hacer fila, ¿verdad? Pero me gusta comprar online e ir a recoger a la tienda porque como que me desespera un poco esperar a que llegue el producto. No, yo soy si igual. Es que no lo venden aquí en Puerto Rico, pues entonces, pues obviamente tengo que pedirlo. O sea, hay... Por ejemplo, yo bebo unas batidas de proteína que me gustan, esa marca, y no las encuentro aquí. O por lo menos el sabor que a mí me gusta no las encuentro aquí. Y yo pues las pido online. Pero fuera de ese producto comestible, serían cosas que uno no encontraría aquí en Puerto Rico, de unas especificaciones. Pero interesante lo que está pasando aquí, cómo hay categorías nuevas que están dominando. Sobre todo que ahora mismo muchas personas están comprando más en los supermercados y se lo están llevando para su casa. Eso no quiere decir que no están saliendo a consumir, porque hay otros renglones que sí prefieren consumirlo afuera que consumirlo en la casa, pero la tendencia es que están aumentando las ventas en los supermercados. Todo lo que quizás antes era que salían a comprar un mantecadito en la esquina o algo así, pues ahora aumentó un 72% la compra de snacks en la casa. Antes era, tú lo sacabas como que vamos a pasear y nos compramos un mantecado. Ahora es, voy al supermercado y compro el mantecado y nos quedamos en casa. Sí. Eso, mira, yo te digo, nos gusta a veces encasillar una cosa
y tratar de nuevo discutirla discretamente y no las vemos como todas se intercalan en nuestras vidas. Yo sé que siempre hay reservas con la inteligencia artificial, hay gente que tiene reservas con las compras por internet. Son realidades que hay que aceptar y que tenemos que nosotros adaptarnos. Sé que el puertorriqueño, esa es su intención, pero hay unas barreras entre medio y a veces incluso unas barreras culturales que quizás en las generaciones más jóvenes no se ven tanto, pero que todavía persisten. Yo creo que hay grandes oportunidades en estas áreas, no solo para ese consumo interno y esas nuevas tendencias internas que se ajustan a esta nueva vida hectic, tú sabes, donde todos estamos en todos sitios a la vez y todos estamos corriendo con el reloj en la espalda todo el tiempo. Pero también hay oportunidades porque yo sí creo en la capacidad del puertorriqueño de producir cosas y de echar hacia adelante, claro. Y no necesitas un andamiaje gigante. A veces desde tu casa, tú que eres emprendedor y que tú quieres echar para adelante, tú a veces con una idea, a veces se hace difícil porque uno no sabe bien, pero hay muchísimas oportunidades y tener básicamente un mercado como el de, por ejemplo, el de Estados Unidos, de prácticamente 300 millones de personas, o más de consumo. Imagínate, eso es un potencial increíble. Así que todas estas cosas, y eso va a lo que tú traes, que se nota la efervescencia que hay en la actividad, sí. Mira, y el interés de la gente. Yo llegué y rápido, ¿qué te dije lo primero? Oye, aquí está todo el mundo inmediatamente. No. Antes de que abrieran, estaban hablando de negocios afuera, tratando de vender productos. No, tú sabes que algo curioso que yo veo así de reojo como un perrito. Y entonces yo pensé que era un perro, ¿verdad? Yo dije, ay, bendito, qué flaco este perro. Pero cuando veo un robot. Era un robot de eso. Un robot chulísimo. Y fíjate, esto que estás hablando acerca de la creatividad del puertorriqueño y de este mercado que tenemos como parte, ¿verdad? Somos parte de la economía de los Estados Unidos. Y mira esto, en cuanto a la economía y el presupuesto, el 39% aumentó en los hogares puertorriqueños, o sea que son buenas noticias. Yo creo que hay que reseñar las buenas noticias y que lo que está pasando, nosotros estamos en un proceso de ajuste porque hemos venido por muchos años con unas situaciones bien difíciles, un proceso de quiebra, los cambios en el gobierno porque hemos tenido unas crisis gubernamentales, pero estamos saliendo de eso, estamos echando hacia adelante, estamos viendo cómo los negocios están nuevamente floreciendo y creo que todo está preparando esa plataforma para que eventualmente, y nosotros, ¿verdad?, que creemos en la estadidad, eso no es un secreto, nosotros somos estadistas, que podamos ver Puerto Rico convertirse en el Estado 51. Yo sé que hay muchos ahí que le han puesto nombre al Estado, que sí, que no quieren que Puerto Rico sea el Estado 51 y nos ponen otro nombre, pero estamos claros y seguros que eventualmente eso va a suceder y estas plataformas que tanto de las reformas que están ocurriendo a nivel de legislatura, reformas contributivas, reformas fiscales, los andamiajes económicos que se supone que al final del día deje la Junta de Control Fiscal a través de la ley promesa, ¿verdad? Porque algo positivo hay que sacar de todo esto. Entendemos que vamos a poder lograr eso para Puerto Rico, que lo que queremos es prosperidad y que cada persona pueda tener esa oportunidad de crear prosperidad para sí y para sus familias. Y me gustaría, Gregorio, pues ya que estamos cerrando este podcast y esta conversación con los amigos, de los temas que a usted le interesa, porque al final del día el protagonista eres tú, de los temas que a ti te interesan y que son de beneficio para ti y para tu familia, que pudieras tener unos pensamientos finales de todos estos temas que hemos hablado en este podcast. Pues mira, yo siempre utilizo esta frase, la he utilizado mucho en radio y creo que es buena para acabar el programa. Yo invito a todo el mundo a internalizar nuestra situación y hacer lo que yo le llamo un acto de contrición sobre lo que hemos vivido, sobre cuál ha sido nuestro rol en ese proceso bueno y malo. Y verdaderamente reclamarse a sí mismo y reclamarle al gobierno unos cambios fundamentales en las áreas que
al día de hoy hemos sido un poquito resistentes a tocar y cambiar, como son el área de estatus, el área de regulación, el área de infraestructura, para que esos cambios lleguen y se ejecuten, porque yo creo en Puerto Rico, yo sé que tú también y lo hemos hablado, creo en Puerto Rico, creo en nuestra gente. Hay unos cambios que son necesarios a nivel colectivo y a nivel individual. Por eso hallamos un acto de contrición para que cada cual internalicemos eso y hagamos ese llamado colectivo, pero nos lo hagamos a nosotros mismos, que yo sé que tenemos un futuro brillante por delante si así lo exigimos y así nos los proponemos. Eso es así, porque todo comienza con una buena actitud y esa buena actitud comienza con nosotros y nosotros contagiamos a los demás. Así que yo te doy las gracias por haber estado con nosotros. Gregorio, aquí en Micrófono Abierto, gracias. Ha sido maravilloso poder tener esta conversación contigo y a los amigos que también han estado en sintonía. Gracias por hacer de este podcast tu nuevo podcast favorito, Micrófono Abierto con Keren Riquelme, donde los protagonistas aquí se atreven a decir lo que no se atreven a decir en otro lado. Así que búscanos en todas las plataformas de NewsPR, NewsPR Digital y también a través de mi página de Facebook, Keren Riquelme, y en Instagram y X, Keren Riquelme 51. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en este próximo episodio, la próxima semana de Micrófono Abierto con Keren Riquelme.